ciertos formatos. Estos formatos lo que nos van a responder es cómo se ve, ¿sí? Por ejemplo, un número puede verse como una fracción, un número puede verse como una fecha, un número puede verse como un decimal, un número puede verse como un entero, ¿sí? Pero si finalmente es un número. Las fechas son un número, ¿no? En cambio, un carácter o un conjunto de caracteres, pues siempre se van a ver como un texto, ¿no? Ahí sí no hay pierde, siempre se van a ver como texto tal cual, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir dentro de Excel qué es un número y qué es un texto? Pues bueno, para empezar, con un número yo puedo hacer operaciones, ¿no? Regularmente cuando yo escribo un número dentro de Excel, de forma predeterminada, se va a alinear a la derecha. Si se dan cuenta, ahorita por ejemplo, si yo pongo un número, voy a poner aquí por ejemplo el 5, si se dan cuenta, al momento que yo le doy Enter, de forma automática se va hacia la derecha, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando yo pongo un texto, si yo pongo una letra S, se queda a la izquierda, ¿no? Entonces es una manera de poder distinguir si está a la izquierda es un texto, si está a la derecha es un número, ¿no? Ahora, un número puede tener diversos formatos, como decíamos, y por ejemplo, cuando yo escribo un igual y quiero poner un número, no uso comillas. En cambio, cuando yo quiero escribir un texto después de un igual, forzosamente debo poner comillas. ¿A qué me refiero? Aquí, por ejemplo, yo solamente puse un dato, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor yo quiero hacer una operación de números, ¿no? Si yo escribo una operación de números, puedo decir, por ejemplo, 5 más 8, ¿no? No necesité poner comillas ni nada, ¿no? Simplemente puse 5 y puse 8, ¿no? Y ahí está. En cambio, cuando yo escribo un texto, por ejemplo, si yo quiero escribir, vamos a ahorita síganme con este tema, vamos a concatenar dos textos, ¿no? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, la letra A más la letra B, por ejemplo. Como son textos, si yo los quiero sumar o concatenar o juntar, debo ponerlos entre comillas, ¿sí? Porque son textos, ¿sí? Ahorita vamos a ver este tema de concatenar y juntar y eso, ¿no? Pero después de un igual, siempre que sea texto, debo poner entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo pongo, por ejemplo, igual a A y le doy Enter, me va a salir un error, ¿sí? En cambio, si yo quiero poner una letra y pongo igual y entre comillas A, me pone la letra, ¿sí? Entonces el texto, si es después de un igual, siempre va a ir con comillas. El número no necesita comillas, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pues básicamente es la forma en la que podemos distinguir un número de un texto. Ahora, si yo les dijera, por ejemplo, la edad, ¿qué tipo de dato sería? ¿Numérico o texto? Numérico. Numérico, ¿no? Tal cual. Si yo les dijera el nombre, Texto. código postal, Numérico. numérico, ¿ok? Correo electrónico, Ambos. puede ser solo números o puede ser texto, ¿no? Regularmente si tiene, por ejemplo, si un dato tiene números y texto, de forma automática se convierte en texto, ¿sí? Para Excel, por ejemplo, si yo pongo, no sé, AB58, ¿no? Que fuera mi correo, si se dan cuenta me lo deja alineado a la izquierda. ¿Por qué? Porque para Excel ya es texto, ¿sí? Si tiene alguna letra, de forma automática se vuelve texto. Ok. De ahí, una fecha de nacimiento. Números. Números, ¿no? Decíamos que la fecha en realidad es un formato. Entonces, bueno, esto me sirve como previo justamente para las operaciones en Excel. Siempre que yo quiero escribir una operación en Excel, voy a escribir el igual antes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero escribir, como aquí en este caso, ¿no? 5 más 8, para poner la operación, yo tengo que poner el igual. ¿Por qué? Porque si yo pongo simplemente así 5 más 8,
Excel dice, eso es un texto. ¿Por qué? Porque tienes caracteres y tienes números. En automático eso es un texto, entonces yo lo pongo así. Para que Excel detecte que lo que quiero hacer es una operación, voy a poner siempre el igual. Ahora, de forma práctica, para las personas que hacen muchas operaciones en Excel, existe una forma de ahorrarnos unos milisegundos. Si yo en vez de poner el igual pongo un más, funciona exactamente igual. Por ejemplo, yo voy a decir, ¿sabes qué? Para el igual yo presiono 2 teclas. Yo solo quiero apretar una, porque yo voy a escribir 1000 operaciones, ¿no? Entonces yo puedo decir simplemente más 5 más 8. Y si yo le doy Enter, Excel detecta que es una operación, ¿sí? Entonces yo puedo poner igual o más y va a funcionar exactamente igual. En el momento que yo le doy más, si se dieron cuenta, yo puse más 5 más 8 y Excel detectó que en realidad lo que yo quería poner era un igual. ¿Sí? Entonces, y puedo hacerlo con sumas o puedo hacerlo con divisiones, no sé, 5 entre 8. Si pongo más 5 entre 8, si se dan cuenta, Excel de forma automática me lo cambia por un igual. Entonces, esto me sirve para hacer las operaciones más rápido, ¿no? Creo que es un poco más fácil que estar apretando 2 teclas, ¿no? Ahora, cuando yo quiero modificar alguna operación, puedo hacerlo directamente desde aquí. Por ejemplo, si yo quiero modificar, en vez de 5 entre 8, yo quería poner 5 entre 9. Yo puedo darle doble clic a la celda y entonces corregir. O bien puedo darle clic en la barra de fórmulas, que es la que tenemos aquí arriba, y aquí corregir. O bien puedo pararme sobre la celda y entonces ya que esté seleccionada esa celda, puedo decirle la tecla F2. Si digo F2, también se activa, ¿sí? Entonces son las 3 maneras en las que yo puedo cambiar texto. 1, entonces haciendo doble clic. 2, directo en la barra de fórmulas. 3, diciendo F2. ¿Sí? Todo depende de que se me facilite más. Entonces, voy a apuntar por aquí. Un atajo más. Voy a ponerlo por aquí para que no quede tan abajo y alcancemos a ver. Con F2, entonces modifico una celda. Para las personas que igual tenemos el F2 como carácter secundario, podemos poner la tecla Function y F2. También va a funcionar, ¿va? Ok. Entonces, ahora les decía que la estructura de cómo están los objetos de Excel finalmente son lo que nos ayuda a, pues a llegar como a un punto particular, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia a una celda, si se dan cuenta, basta con que yo ponga, no sé, si yo pongo aquí igual y quiero hacer referencia a esta celda, pues simplemente pongo igual y esta celda, ¿no? Entonces ahí me va a aparecer, pues tal cual, el valor que tiene esta celda. Puedo utilizar este valor u operar con este valor, ¿no? Puedo decirle por 2, ¿no? Pero cuando yo, por ejemplo, quiero seleccionar una celda de otra hoja, si yo le pongo igual y me voy a la otra hoja, puedo seleccionar una celda, ¿no? Si se dan cuenta, entonces lo que va haciendo Excel es, ok, tú quieres la D86, pero esta D86 es de la hoja que se llama formatos, ¿no? Entonces pone formatos, el signo de admiración, D86. Esa es la manera en que Excel codifica que quiero hacer referencia a la D86 de otra hoja, ¿no? Ahí está. Y si, por ejemplo, yo quisiera hacer referencia a otro libro, voy a abrir un nuevo libro. Si yo quisiera hacer referencia a una celda de aquí, por ejemplo,
Entonces yo voy a decirle igual y puedo seleccionar dentro del libro la celda C7. Y entonces, si se dan cuenta, lo que hace Excel, pone entre corchetes el nombre del libro, de ahí el nombre de la hoja, signo de admiración y de ahí la celda. Entonces, si se dan cuenta, Excel también va de lo general a lo particular. Primero va a poner nombre del libro, que es lo más grande, nombre de la hoja, que es lo siguiente, y después nombre de la celda. Aquí ahorita vamos a ver cuándo le pone estos signos de pesos a las celdas. Ahorita lo vemos, ¿va? Pero es el orden que va siguiendo Excel. Entonces, siempre que yo opere con celdas de otros libros u otras hojas, me va a poner entre corchetes nombre del libro, después el nombre de la hoja con un signo de admiración y después la celda, ¿va? Ahora, en cuanto a las operaciones de Excel, las operaciones de Excel siempre van a seguir cierta jerarquía, ¿sí? Primero, Excel va a escribir, bueno, va a hacer la cuenta de todas las cosas que estén entre paréntesis, corchetes y llaves. Después, todas las que sean potencias o raíces. Después, los que sean productos y cocientes. Y hasta el final, lo que sea suma y resta. Entonces, nosotros podríamos pensar que quizás en esta operación podría ser lo mismo, ¿no? Pero si nosotros lo vemos como lo hace Excel, es, ok, primero checo, ¿alguna tiene paréntesis en esta? No, pues ninguna, ¿no? ¿Potencias o raíces? No, ¿verdad? Entonces lo que dice es, lo siguiente que voy a hacer van a ser los productos y cocientes. Entonces lo que va a hacer es 4 por 8, 32, ¿no? Y después hace las sumas y restas. Entonces dice, ok, 4 por 8, 32, 32 más 3, 35, ¿no? Y si yo lo veo, por ejemplo, en este caso, lo primero que hace Excel, paréntesis, ¿no? Entonces, como aquí tengo un paréntesis, lo que va a hacer es 3 más 4, 7, ¿no? Y entonces, hasta después lo que sigue son productos y cocientes, entonces 7 por 8, 56, ¿no? Entonces los resultados pueden variar de una operación a otra si no utilizo correctamente los paréntesis, ¿va? Entonces, a ver, pues hagamos un ejercicio rápido. ¿Qué resultados me darían estas operaciones dentro de Excel? Si quieren, comiencen por la primera y empiecen.
¿Cuánto nos da? En la primera 10 y en la segunda 10 y en la segunda 3. 3, perfecto. Sí, entonces sí queda claro cómo funciona. Dentro de los paréntesis es muy importante, por ejemplo, como en estos casos, lo primero que va a hacer aún dentro de los paréntesis, va a seguir esa jerarquía, digamos que es como un submódulo, ¿no? Aún dentro de los paréntesis, lo primero que va a hacer entonces son las multiplicaciones o las divisiones y hasta después las sumas o las restas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, cuando nosotros queremos cortar, copiar o pegar alguna celda de Excel, algunos atajos podemos hacer directamente, ya saben, si me pongo aquí, por ejemplo, yo quiero copiar esta celda, puedo decirle aquí clic derecho, copiar o cortar, o bien, si me paro aquí en esta celda, el primer menú que me va a aparecer en Excel va a ser el de inicio, justamente son estas herramientas, cortar, copiar, ¿sí? Y bueno, una vez que tengo cortado o copiado, por ejemplo, lo voy a cortar, entonces de forma automática se activa el pegar, ¿no? Entonces, si yo quiero pegar, por ejemplo, esta celda aquí, pues me paro sobre la celda, doy otra vez clic derecho y aquí me aparece justamente esta de pegar, o bien me aparece aquí también el pegar. Y tengo diferentes tipos de pegado. Hay pegado especial, ¿sí? Por ejemplo, en estos casos, cuando yo tengo fórmulas, no sé, como aquí. Yo tengo una fórmula, si le doy copiar, me van a aparecer diferentes tipos de pegado. Si se dan cuenta, me aparece pegar, que es pegar todo, ¿no? Pegar valores, pegar fórmulas, transponer, pegar formatos, o pegar hipervínculos, ¿no? Entonces voy a tener varios tipos de pegados. Si yo quiero ver todos los tipos de pegado que puedo tener, voy a darle clic aquí en la opción de pegado especial. En pegado especial me aparecen todas las opciones que yo tengo cuando pego algo. Por ejemplo, puedo pegar todo, las fórmulas o solo los valores. Por ejemplo, aquí este 13 en realidad es un 5 más 8, un 5 más 3, perdón, ¿no? Perdón, 5 más 8. 5 más 8, entonces yo puedo pegar tal cual el 5 más 8, que es pegar las fórmulas, o bien puedo pegar directamente el número 13, que es pegar los valores, ¿no? Puedo pegar el formato que tiene tal cual el número 13, puedo pegar los comentarios que tenga esa celda, puedo pegar, por ejemplo, todo, excepto los bordes, el ancho de las columnas, los formatos de números y las fórmulas, o los formatos de números y los valores. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder hacer todos esos tipos de pegado. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer con el pegado especial? Puedo hacer incluso operaciones. Esto no es muy... no se utiliza tanto porque hay formas más fáciles de hacerlo, pero incluso yo podría hacer operaciones a la hora de pegar. O bien podría, por ejemplo, si yo selecciono un conjunto de datos, vamos a suponer que yo tengo aquí datos, tengo 1, 2, 3 y me salto 5, 6, 7 y entonces yo voy a copiar todos estos datos. Voy a decirle aquí, copiar y los voy a pegar en la columna K. Yo puedo decirle pegado especial, cópiame por ejemplo todo o solo los valores, además salta los blancos y entonces lo que va a hacer y lo que debería hacer es justamente quitar los blancos, no sé por qué no los salta, debería saltarlos.
Bueno, aquí esto debería saltarnos los blancos, no sé por qué no lo está haciendo, pero bueno, tenemos la opción de saltar los que estén vacíos. O bien tengo la opción también de cambiarlos de dirección. Por ejemplo, si yo copio estos, vamos a suponer que aquí tengo también el 4, yo puedo copiarlos así vertical y entonces decirles cópialo. Si me paro sobre la K y le doy clic derecho, puedo decirle en el pegado especial, ¿sabes qué? Pega los transpuestos. Y entonces si le doy transponer, de forma automática, lo que tenía yo vertical, lo convierte a horizontal. ¿Sí? Es una forma también de pegar, mucho más fácil. ¿Qué otra cosa? Les decía que también puedo hacer operaciones. Por ejemplo, esto de las operaciones, les decía, no es tan práctico, pero se puede hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo tuviera un número, vamos a suponer que yo aquí tengo el número 4. Entonces, si yo le digo aquí a este número 4, cópialo, y selecciono todos estos datos, le puedo dar pegado especial y entonces puedo decirle, ¿sabes qué? Multiplícalos. Y entonces, todos los números que yo tenía aquí, como les dije multiplicar, me los multiplicó por este 4, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con sumar, con dividir, restar. No es tan práctico, pero se puede, ¿va? O sea, pones en una celda el número que quieres multiplicar primero. Exacto. Y luego ese es el que copio. Todos. Exacto. ¿Lo puedes volver a hacer? Claro que sí. Podemos poner, vamos a poner ahora, por ejemplo, el número 5, ¿no? Entonces yo pongo el 5. Sí. Y entonces le voy a decir, ¿sabes qué? El 5, cópialo. Ya que lo copiaste, selecciono todos los que quiero multiplicar. Le doy clic derecho, pegado especial. Y en la operación, multiplicar. O sumar, o restar, lo que quiera, ¿no? Por ejemplo, le digo que sumar, para que sea distinto, ¿no? Entonces lo va a sumar a todos los números que ya tenía, le suma 5. ¿Sí? El único inconveniente que tenemos y por lo que no se utiliza tanto estas operaciones es porque se pierde como que el registro de lo que tenía antes, ¿no? O sea, yo nunca podría saber que esto era un 1 al 6, ¿no? Aunque si lo veo así, como que no me dice algo que eran números del 1 al 100 de hecho, ¿no? Entonces, pero bueno, se puede. Entonces voy a tener todos esos tipos de pegar, ¿va? Ahora, si yo quiero hacerlo igual con el teclado, pues control C, control V y control X, ¿no? Para cortar, copiar o pegar, ¿no? En los tipos de pegado ya lo tenemos por aquí. Ahora, en los tipos de pegado también, si yo por ejemplo copio este número, aquí también me aparecen los tipos de pegado y aquí me aparecen pues casi todos los del pegado especial, ¿no? Casi, porque aquí no me aparecen las operaciones, pero me aparece pegar todo, fórmulas y números, formatos de origen, sin bordes, con el ancho de columnas de origen, transpuesto, valores y números, valores y formato de origen, o solo el formato, o solo los vínculos, o solo la imagen, o la imagen vinculada, ¿no? Entonces, voy a tener aquí casi todos, y si no me aparece ninguno de los que necesito, pegado especial, y me aparece otra vez el mismo menú, ¿va? Entonces, tengo esas varias formas de pegar, ¿va? Ahora, algo también importante, Excel de forma automática tiene el autocompletado, funciones de autocompletado. Por ejemplo, si yo pongo, pues aquí estos números, ¿no? Tengo aquí los números del 1 al 7. Con que yo tenga, por ejemplo, 3 números, aquí al final de la celda me aparece un cuadrito como, no sé si se alcanza a distinguir, un cuadrito como verdecito, pequeño. Si yo me paro sobre este cuadrito y desde ahí jalo, al ponerme en este cuadrito se pone la flechita negra, ¿no? Si yo jalo, de forma automática Excel identifica que yo quiero hacer autocompletado, ¿no? Y entonces comienza a completarme de acuerdo a los datos que yo había puesto, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una numeración, no necesito poner ninguna función, en realidad puedo poner 1, 2, 3, jalar, y entonces detecta que son números de 1 en 1. Lo mismo hace, por ejemplo,
con los meses, ¿no? Yo puedo decirle enero, febrero, marzo, ¿no? Y entonces ya puse 3, me paro sobre el cuadrito de aquí negrito y bajo, y si se dan cuenta, Excel autocompleta, ¿no? O puedo hacerlo también con días de la semana. Puedo poner lunes, martes, miércoles, y así. Si yo jalo, se autocompletan. Si yo sigo jalando, se vuelven a repetir, ¿no? Pero se va autocompletando. ¿Con qué otra cosa? Bueno, con las fechas, los números, días de la semana, incluso, por ejemplo, en series que no van de uno en uno, como en este caso, ¿no? Yo podría poner, por ejemplo, 2, 4, 6. Pongo 2, 4, 6, entonces, si se dan cuenta, va autocompletando con respecto a la serie que yo puse originalmente de números, ¿no? Entonces, es otra de las virtudes que tiene Excel. Y así como puedo copiar, bueno, puedo continuar la serie. Si yo, por ejemplo, pusiera una fórmula, si yo, por ejemplo, pongo una fórmula, digo 2 por 6, no sé. Si yo quiero, por ejemplo, que esta misma fórmula se copie hacia abajo, entonces igual me paro sobre el puntito negro y desplazo hacia abajo. Y entonces eso hace que se vaya copiando la misma fórmula de arriba, ¿no? Solo que se va actualizando con el renglón, ¿no? Porque yo bajé, entonces en la siguiente va a tomar el siguiente renglón. Si se dan cuenta, ahora es M4, M5 y bueno, así hacia abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto me va a permitir copiar las fórmulas o copiar, sí, pues tal cual, las operaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A lo mejor vamos a suponer que voy a subir ahorita esto. Vamos a suponer que yo tengo esta serie de datos, ¿no? Yo quiero estos datos, yo quiero multiplicar todos, así como hacíamos con el por 4 o más 5 en las operaciones de copiar y pegar. Yo quiero que todos estos datos se multipliquen ahora por 60, ¿no? Entonces quiero que se multipliquen todos estos datos por 60, ¿no? Yo podría directamente, y creo que una forma sería tal cual, el dato por 60, ¿no? Y jalar la fórmula, ¿no? Esta es una opción. Pero ¿qué pasa si el dato no era 60? ¿Sabes qué? Que era por 58. Entonces yo tendría que regresar otra vez a la fórmula y cambiarlo por 58, ¿no? Y volverlo a correr. ¿Pero qué crees? Que no era 58, era 55. Ah, pues cámbialo otra vez, ¿no? Entonces yo tendría que regresar cada vez que quiero, cada vez que le cambie el número, tendría que regresar a la fórmula y modificar. Una forma más fácil de hacer justamente multiplicaciones por valores constantes es, yo pongo arriba el número por el que quiero multiplicar, ¿no? En este caso yo quiero multiplicar por 60, ¿no? Entonces yo digo, pues simplemente multiplica este por 60, ¿no? Ahí está. Pero al momento que yo jalo la fórmula hacia abajo, me salen números raros, ¿no? Me salen números raros porque si yo me paro, por ejemplo, sobre en realidad en vez de multiplicar por el 60, está multiplicando por el de arriba, ¿no? En estos casos, cuando yo quiero que un número se quede fijo, tengo justamente la opción de hacer fijas esas referencias. Para hacer fijas esas referencias, es que yo utilizo los signos de pesos que nos aparecían hace rato, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que el renglón se quede fijo, aquí, ¿no? Yo digo, voy a multiplicar N3 por O2, pero quiero que el O2 siempre se quede el renglón fijo. Entonces, si yo quiero que se quede el renglón fijo, le pongo el signo de pesos antes del renglón, ¿sí? Y entonces, si yo le pongo el signo de pesos antes del renglón y corro la fórmula, ¡tarán! ¿Qué creen? Pues ya, se va a multiplicar siempre por el 60, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? El signo de peso es lo que me ayuda a fijar el renglón, ¿no?
Ahora, podría ser que ahora yo quisiera multiplicar también, voy a recorrer esta columna, voy a recorrerla para acá, ¿no? Y entonces ahora yo tengo estos números también, ¿no? Estos números de aquí, y entonces yo quiero que también esos números se multipliquen por 60, ¿no? Por este 60. Entonces, yo podría decir, pues ¿sabes qué? Si aquí ya tengo que este se multiplica por 60, pues entonces solo jalo la fórmula para un lado. Y entonces yo podría multiplicar este número, pero ¿qué crees? Que se movió de columna, ¿no? Yo quisiera que siempre se quedara fijo el 60. Si yo quiero que la columna se quede fija, entonces voy a poner un signo de pesos antes de la columna también, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? Además de fijar el renglón, que aquí estaba fijo, ¿no? Porque fijé el 2, ahora pongo un signo de pesos antes de la columna. Y entonces si yo recorro hacia abajo, pues el renglón se queda fijo. Y si yo recorro hacia la derecha, pues ¿qué creen? Que la columna también se queda fija, ¿no? Entonces es una manera de fijar una referencia, ¿sí? Y si yo lo vuelvo a correr hacia abajo, como los renglones están fijos, pues sigue sirviendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar estas celdas fijas? Que bueno, ahora me dicen, ¿qué crees? Ya no es 60, es 58. Ok, pues ponle 58, ¿no? No, pero es 55. Pues ponle 55. No, pues es 10. Pues ponle 10 y ya, ¿no? O sea, es una forma de hacer que sea como mucho más autoactualizable sin que yo necesite estar multiplicando o cambiando todas las celdas, ¿no? Al momento que algo cambie. Entonces, estas formas de fijar ayudan justamente a multiplicar datos por ciertos valores, ¿va? Ahora, ahorita si se dan cuenta yo puse los signos de pesos, pero, no sé, voy a poner ahora aquí otro número, otro 50, pero de forma automática, si yo quiero que Excel ponga en automático los signos de pesos, yo puedo decirle, multiplícame este valor de 2 por este valor, y entonces cuando yo seleccione el valor que quiero fijar, yo pico la celda F4, y entonces si le digo F4, se ponen las dos cosas fijas, la columna y el renglón. Si yo le vuelvo a dar F4, entonces solo se queda fijo, en este caso, ¿qué se está quedando fijo? El renglón, ¿no? Si yo le vuelvo a dar F4, solo se queda fija la columna, ¿no? Y si le vuelvo a dar F4, se quita todo lo fijo, y si vuelvo a darle F4, se vuelve a fijar todo, ¿sí? Entonces me permite hacerlo, pues de una manera más fácil, ¿no? Picando F4, ¿va? ¿Qué otra cosa? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo lo viera con este ejemplo, cada signo de pesos decimos que fija el renglón a la columna, ¿no? Por lo que si yo le pongo el signo de pesos así, a B8, entonces, si yo lo muevo hacia la derecha, se van a seguir moviendo las columnas. Pero si yo lo muevo hacia abajo, no se mueven los renglones, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, si yo lo que fijo es la columna, si yo me muevo hacia la derecha, la columna se queda fija, pero si yo me muevo hacia abajo, entonces el renglón sí varía, ¿sí? Si yo tuviera los dos, pues los dos están fijos, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Les parece bien si hacemos una pausa de 10 minutitos para que nos estiremos? Porque yo sé que estar sentados tanto tiempo es cansado. Hacemos una pausa de 10 minutitos. Si gustan, en la parte de arriba tenemos un sanitario, o bien aquí en la parte de atrás, la segunda puerta también es otro sanitario.
Tenemos igual aquí en la puerta si quieren salir ahí como un patiecito, si quieren tomar el sol, ¿no? Si no, pues de todas maneras por aquí seguimos, ¿va? Gracias.